En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. La izquierda que nos gobierna ha tenido un resultado pavoroso en estas últimas elecciones, pero el departamento que marcó la pauta, donde estuvo más dura la reacción contra Petro, no cabe sobre eso la menor duda, fue precisamente en Antioquia. Estamos con el gobernador electo de ese gran departamento, la Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que colgaba las cadenas de las cuerdas de un tiple, ¿recuerdan? Jorge Robledo Ortiz. Bueno, Antioquia. Señor gobernador electo Andrés Julián Rendón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gusto saludarlo a usted, a sus compañeros de trabajo, a todos los oyentes a esta hora del día. Bueno, se hablaba de un posible triunfo de Luis Pérez en Antioquia, que el resultado iba a ser muy estrecho y usted ganó por una mayoría abrumadora. Lo que eso significa, lo que quiso decir Antioquia al país con la elección suya, doctor Andrés Julián Rendón. Doctor Fernando, yo pienso que los antioqueños el domingo salieron a votar con unos sentimientos muy distintos a los que permanentemente se impulsan desde el gobierno central, desde el presidente Petro. La ilusión, la esperanza, la confianza, buscando que desde las regiones se recupere el país. En Antioquia, usted lo decía, la votación fue muy contundente, además porque aquí realmente, además de Petro, tuvimos un alcalde que pretendió dividir la ciudad, Medellín, que se comportó con muchísima mezquindad, y eso, aunado a lo que permanentemente se irradia del gobierno nacional y el mensaje de unidad que nosotros logramos consolidar con el doctor Federico Gutiérrez, llenaron de unos sentimientos muy positivos a los antioqueños que esperamos sean los que se impongan de aquí en adelante en todo el territorio nacional. Doctor Rendón, Antioquia desarrolla siempre grandes proyectos. Antioquia va comandando el pelotón puntero de los que creen en el progreso, en el trabajo, en la lucha por un mundo mejor. Y Antioquia tiene un proyecto del que depende nada menos que el futuro eléctrico del país y una parte muy importante de las finanzas de Antioquia y de las finanzas de Medellín. ¿Qué opina usted y qué nos puede decir sobre Hidroituango y lo que significa para Antioquia en los próximos días, meses y años? Así es, doctor Fernando. Hidroituango es determinante no solo para la estabilidad energética del país, para evitar un racionamiento, sino para las finanzas de Antioquia y de las mismas empresas públicas de Medellín. La gente cree que el mayor problema de Hidroituango fue la calamidad que se sufrió en abril del 2018. No, eso se sortió, y de qué manera, con mucho heroísmo por demás por parte de los trabajadores, los ingenieros de EPM. El mayor problema que tuvo Hidroituango fue, y que tuvo la ciudad de Medellín, fue haber contado con un alcalde mezquino, que desde antes de hacerse elegir ya quería destruir el proyecto. Así que yo espero, de la mano del doctor Federico, recuperar muy rápidamente el proyecto. Imagínense usted, doctor Fernando, queridos oyentes, que cada una de esas turbinas, que son 8, puede generar $500 millones de pesos de utilidades al año a la hidroeléctrica. Eso será fundamental no solo para pagar los sobrecostos que hoy se pueden estar estimando entre 2,5 veces a 3 veces el presupuesto inicial del proyecto, sino para comenzar a botarle plata muy rápidamente al departamento. Ahí hay una discusión técnica muy importante que dar con un hombre muy sensato, muy generoso con Antioquia, como es Federico, y es que el precio de energía por kilovatio hora bajo el que se pactó la construcción de la hidroeléctrica se tasó en su momento en 100, pero hoy usted mira la cotización en bolsa y está en 1,000. Usted mira los contratos a futuro de venta
de energía que hace EPM como su fuente de generación y está en 300 y pico de pesos. Usted mira la factura de cualquier antioqueño y se detiene en el componente de generación, está en 330 pesos por kilovatio hora. Los ingresos de una compañía son siempre el resultado de multiplicar los precios que pagan los ciudadanos, los consumidores por esos bienes o servicios y las cantidades que se ponen en el mercado. Y entonces sí, la hidroeléctrica ha terminado teniendo un sobrecosto entre 2 veces y media, 3 veces, pero también se han triplicado, más que triplicado los precios de la energía, lo cual se valora. Luego, ahí hay un argumento, digamos, muy sensato para tener en cuenta y que nos da mucha ilusión para poder estimar que en cualquier momento del próximo cuadrenio ese proyecto pueda estar funcionando en su totalidad. ¿Para cuándo estima usted que esté ya el proyecto en una situación en que empiece a dar utilidades? ¿Cuándo generan las primeras turbinas la energía suficiente para decir esto arrancó? Claro que seguirá el problema porque hay que instalar 8 gigantescas turbinas. Cada una turbina de esas es un proyecto energético de primera importancia en el país. ¿Cuándo será ese día? Doctor Fernando, yo estimo que antes de terminar este año las 4 primeras turbinas ya estén en funcionamiento y tendremos que valorar muy bien por las mentiras y por la forma tan engañosa como se ha conducido esto desde EPM, cuál es el verdadero estado de las otras 4 restantes para poder determinar con ingeniería de detalle cuándo podría tomar lugar eso y con el componente complementario tan importante de todos los demás equipos electromecánicos. Entonces, esperemos que en la auditoría forense que habrá de acompañar el empalme del doctor Federico, se pueda tener certeza. En EPM, por fortuna, hay un cuerpo de empleados de carrera de muchos años, muy valerosos, que nos habrán de dar una muy buena información, pero por supuesto allí hay unos directivos que además crecieron abultadamente, que son los que hoy sacan información al público y que uno no sabe qué tan certera es. Pero con esa auditoría tendremos un informe, digamos, un poco más certero y posibilidades de comunicarlo al país muy oportunamente. Estamos con el gobernador electo de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón. Doctor Rendón, hay una preocupación muy honda en el país por la situación de orden público. Antioquia también ha sido víctima de situaciones supremamente difíciles, todas originadas en el narcotráfico. ¿Cuándo será que el país lo entienda como lo entendió el presidente Álvaro Uribe Vélez, que el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras para evitar lo que está pasando? Cada vez el dólar está más barato porque hay más dólares, porque hay más cocaína. Doctor Rendón, la visión que usted tiene de la desgracia de la cocaína y los problemas de seguridad y en general de orden económico también en Antioquia. Doctor Fernando, mire, cuando yo comencé en el año 2008 en la Secretaría de Gobierno Departamental bajo la tutela de un hombre maravilloso como el doctor Luis Alfredo, una de las primeras cosas que nos sorprendió era entender que según el reporte SIMSI que se registraba para esa época, daba cuenta que Antioquia le disputaba el 3er lugar en hectáreas de coca al departamento del Meta, fruto de una alternativa de aspersión cada vez que había una cosecha en Antioquia, que es donde menos cosechas da la coca, da hasta 4 cosechas, y el presidente Uribe en su momento decidió asperjar 4 veces en el año. Ese hectareaje se redujo a una mínima expresión. Pasamos de 7.000 hectáreas a un poco menos de 3.000 hectáreas, y hoy, para tristeza de todos nosotros, en Antioquia pueden existir más de 20.000 hectáreas de coca. Y por supuesto, lo que ya sabemos es estrecha la correlación que hay entre la presencia de cultivos ilícitos y la de grupos armados ilegales de distinta pelambre detrás de esa renta que tanto daño le hace al país y a la sociedad. Nosotros
queremos hacer un trabajo de liderazgo con mucha determinación, con mucho amor alrededor de nuestra fuerza pública, para que ellos que llevan en su corazón solo el sentimiento de proteger a los ciudadanos y de combatir el crimen y el delito lo puedan hacer. Así desde el gobierno nacional se envíen mensajes equívocos como el que se transmite con la paz total, que es más un engaño total. Es la típica zanahoria para los bandidos, para la delincuencia y garrote para los ciudadanos. A mí me gusta recordar mucho que entre el año 95 y 97 este departamento tuvo un gobernador que también le tocó registrar enfrente a un presidente que como el de ahora desdeñaba la seguridad tal y como nosotros la concebimos, un valor democrático. Pero ese gobernador se supo echar al hombro la seguridad de los antioqueños, condujo con determinación, con valor, supo coordinar a todos los actores, los operadores judiciales que reportaban para la seguridad y la justicia, y ellos no hicieron cosa distinta a honrar su cometido, a honrar su quehacer misional, proteger la vida, la honra y los bienes de los antioqueños y combatir el crimen y el delito. Ese gobernador era Álvaro Uribe Vélez. La fuerza pública, los operadores judiciales habrán de encontrar en mí esa misma determinación, esa misma mística para conducir a nuestra fuerza pública. Ahora, no todo lo que pasa en ese frente, doctor Fernando, está mediado por lo que hagan o dejen de hacer soldados y policías. A mí me gusta contar que como alcalde de Río Negro encontré en tumbar las casas de vicio la mejor herramienta para combatir el microtráfico. Cuando yo llegué a la alcaldía de Río Negro, aquí había entonces estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas, no quedó ninguna. Nos ponían hasta 50 asesinatos por año. Terminamos el mandato con una tasa de homicidios de 7 por cada 100.000 habitantes, que es la más baja de la que ya ha tenido noticia reciente en esta ciudad. Todos los demás delitos en franca caída. Yo no le voy a pedir a un alcalde que tumbe las casas de vicio porque lo pondré en riesgo, pero yo lo voy a hacer por ellos, doctor Fernando. Aquí no se trata de una cosa distinta, proteger a nuestros niños, a los jóvenes y a las familias antioqueñas. Es que el microtráfico está induciendo cada vez a edades más tempranas el consumo de drogas. Los últimos estudios dan cuenta que comienzan desde los 8 años de edad y eso lo tenemos que detener, no podemos ser indiferentes en esa materia. Doctor Rendón, el microtráfico y el macrotráfico y todos los tráficos de la cocaína tienen el dólar en los precios más bajos que uno pueda concebir. En esta mañana, cuando hablamos, está por los lados de 4.050 pesos. Y eso derrota económicamente a los cafeteros, a los exportadores, a las pequeñas y medianas empresas que reciben una competencia infame con productos que vienen muy baratos porque el dólar está muy barato. La gente entenderá que el dólar barato es el resultado de la cocaína y que el dólar barato arruina la economía cafetera, la economía exportadora, la economía de las pequeñas y medianas empresas. No creo que lo tengan muy presente, doctor. Hay que hacer una gran pedagogía todos los días, hablar de esos temas. Aquí nosotros en Antioquia tendremos que, por supuesto, buscar cómo protegemos los demás aspectos que solventan esta economía antioqueña. La caficultura está pasando por unas dificultades muy grandes. Hay que buscar que se pueda hacer un gran trabajo en renovación de cafetales, por ejemplo. Nosotros tenemos que conectar el turismo que llega a Medellín, buscar que sea uno hacia unas prácticas más, digamos, amigables con el entorno, menos generadores de inseguridad y que pueda tener ocasión de conocer las bellezas que existen en las subregiones. El mercado de Airbnb en Antioquia, por ejemplo, doctor Fernando, es de $100 millones al año, muy superior al de Cartagena o al de la misma Bogotá. Usted mira la lista de Spotify y se encuentra que en los 5 primeros lugares aparecen cantantes de Medellín. Medellín le está compitiendo a Nueva York en búsqueda de una plataforma como la de YouTube, pero hay que canalizar bien eso. Y eso se canaliza, digamos, poniéndole foco a la atracción de turismo, combatiendo con muchísima determinación el turismo sexual y de drogas que también ha pululado recientemente en la ciudad de Medellín y haciendo un trabajo muy disuasivo de que todo el extranjero que venga con esos propósitos
pues necesitará ser deportado o va a encontrar muchísimas dificultades para acometer ese tipo de actividades que antes acometía en la ciudad. Hay que tener orgullo de antioqueños. Yo aquí estoy recordando a ese colosal poeta que fue Jorge Robledo Ortiz, que le recordaba o decía en su momento que siquiera se murieron los abuelos para no ver a los alfiles gobernando. Siquiera se murieron los abuelos. Jorge Robledo Ortiz, la Antioquia grande y altanera que lleva el hierro entre las manos porque en el cuello le pesa. La Antioquia grande y altanera. Esa es la que usted va a manejar, doctor Rendón. De eso estamos absolutamente seguros. Usted ha hablado de personas tan ilustres y tan cercanas a nuestro corazón como Luis Alfredo Ramos y Álvaro Uribe Vélez. Ese es el camino. Ese es el camino y el pueblo votó por usted a plena conciencia de lo que hacía. Y el pueblo le dio una votación enorme con una responsabilidad gigantesca. Dios lo tenga de su mano, doctor Rendón. Viva Antioquia y Dios salve a Colombia. Gracias, doctor Fernando. Los petristas en esta campaña y en la anterior han dicho que si cambiaba Antioquia, cambiaba el país. Y nosotros llevamos un mensaje muy sencillo que fue escuchado por los antioqueños. Y es que si Antioquia resistía, el país podía y podrá salvarse, doctor Fernando. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con usted y sus oyentes. A usted, señor gobernador. Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia. Antioquia volverá a ser lo que ha sido. Hombres como Álvaro Uribe Vélez, hombres como Luis Alfredo Ramos. ¿Cuántos antioqueños ilustres ha producido este país? ¿Cuánto le debe la industria cafetera, el segundo productor de café de Colombia? ¿Cuánto le debe la industria? La Andi tuvo su sede en Medellín. ¿Cuánto tiempo? Antioquia volverá a ser lo que fue. Tendremos Hidroituango, tendremos pobreza, tendremos riqueza por